La siguiente expositora es la doctora María Augusta Astudillo. Es doctora en Medicina y Cirugía General de la Universidad de Cuenca, médico internista graduado en la Universidad Central del Ecuador, subespecialista en endocrinología en la Universidad Autónoma de México en el 2015, médico tratante de endocrinología del Hospital José Carrasco Arteaga, del IES Cuenca, es jefe de la unidad de endocrinología del mismo hospital, es médico del Hospital Privado Santa Inés de Cuenca, es profesora de la Cátedra de Endocrinología del Posgrado de Medicina Interna de la Universidad de Cuenca, secretaria de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes del Austro en el periodo 17-20, organizadora de congresos nacionales e internacionales con la directiva de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes del Austro, periodo 2017 a 2020. El tema que enfrentará es nódulo tiroideo, cuándo solicitar ecografía y funcionar. Doctora Astudillo, tiene la palabra. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Lamentablemente en Cuenca estamos en un tráfico terrible por el partido del Deportivo Cuenca y eso ha hecho que estemos un poco estresados por llegar pronto a la charla y no fallarles a la directiva de la Sociedad Provincial de Pichincha de Endocrino, que con mucho gusto me han hecho el honor de pertenecer a este maravilloso congreso. El tema que me tocó es un tema muy bonito, interesante, el cual quisiera que lo veamos ahora a continuación. Por favor, doctora, el cuarto botón a mano derecha tiene que hacerle clic, por favor, para compartirlo. ¿Ya? ¿En cuál me comentaba? ¿En el cuarto botón? Sí, el que tiene una pantalla. Perfecto. Le va a salir una pantalla blanca, le hace clic a la imagen que sale usted y se activa abajo el botón de compartir, por favor. Perfecto. ¿Ya? ¿Podemos poner su conferencia, por favor? Tiene que buscar el icono de PowerPoint. Perfecto. A ver. Doctora, ¿puede buscar la presentación, por favor? Sí, estoy con la presentación justo ya. No, doctora, no la estamos viendo. ¿Puede minimizar el buscador? Ya. ¿Puede poner su presentación? Perfecto. ¿Ya? Lo estamos viendo, doctora. A ver, regálame un segundito. A ver. Pues no. Sí, doctora, tiene que hacer compartir. Le hace clic a la pantalla blanca y se activa el botón de compartir. Le hacemos clic. Perfecto, está compartir. Sí, le podemos hacer clic ya. Ahí, Listo. ya. Ahora póngalo en modo presentación, por favor. Perfecto. Muy bien, no sé si ahora ya lo pueden ver. Sí, doctora. Ya, perfecto. Listo. Bueno, el tema que me ha tocado es nódulo tiroideo, cuándo solicitar ecografía y cuándo funcionar. Siempre les digo a los pacientes que nuestra glándula tiroides se parece a una mariposa. Por eso hay esta foto para que nuestros colegas lo relacionen. Bueno, los nódulos tiroideos. Básicamente, podemos decir que los nódulos tiroideos, la mayoría de ellos son incidentalomas ecográficos. ¿Cuál es el objetivo primordial? Distinguir entre cuáles nódulos son benignos, sospechosos o malignos.
La biopsia de aspiración con aguja fina es primordial en estos nódulos, pero por supuesto. Pero hay algo importante que tenemos que saber. Depende de los parámetros ecográficos del nódulo y de los factores de riesgo que presenten los pacientes, ¿ya? El 60% de la población adulta tiene uno o más nódulos tiroideos y la posibilidad de que estos nódulos sean cáncer es del 5%. Ahora, las imágenes de diagnóstico se han incrementado, hay mejoría en los accesos de salud, ¿sí? ¿Y esto qué ha provocado? Que se dé el descubrimiento de nódulos pequeños o nódulos subclínicos y también el incremento increíble en los microcarcinomas papilares. Pero ¿cuál es el problema? Básicamente, si tenemos más diagnósticos y tratamientos, esto implica un potencial incremento en costos y sobre todo una gran morbilidad en nuestros pacientes. Sí, esto ya nos dice el Journal de Endocrinología en el año 2020. Con respecto a la epidemiología, los nódulos tiroideos son detectados por ecografía hasta en un 68% de los pacientes. Ahora, importante que cuando nuestros pacientes se hacen estudios a nivel del cuello y de cabeza, ya sea tomografía o resonancia magnética, también se han detectado nódulos tiroideos en un 16%. Los nódulos son mucho más comunes en países donde hay deficiencia de yodo. Y hablando de la relación varones y mujeres, es mucho más frecuente, 4 veces más común en mujeres con relación a los varones. Y la prevalencia incrementa tanto con la edad como con un mayor índice de masa corporal relacionado sobre todo con los factores de crecimiento. Ahora, es algo importante que nuestros colegas tienen que saber. La mayoría de nuestros pacientes ya llegan a la consulta con un eco de tiroides. ¿Por qué? Porque es un examen económico, es un examen que no es doloroso y entre pacientes, familiares se conversan y dicen, yo me hice uno, tú también hazte uno para ver cómo está. Esta también es la razón por la cual en nuestra consulta privada y también a nivel público ha incrementado los pacientes con alteraciones y seguimientos de nódulos tiroideos. Ahora, ¿qué nos dice la Sociedad de Endocrinología Americana? Nos dice que por favor evitemos el sobrediagnóstico de nódulos tiroideos. Medio difícil, como les comentaba, porque ya llegan pacientes a la consulta con las ecografías. También, ¿por qué? Porque esto implica que personas comunes que andan en el medio se transforman inmediatamente ya en pacientes, los cuales empiezan ya a tener complicaciones emocionales, de salud y económicas, las cuales son inevitables porque saben que tienen un nódulo tiroideo. Esto también básicamente, ¿qué es lo que hace? Incrementa la demanda de tratamiento y seguimiento en los sistemas públicos de salud. Más cuidado, citas mucho más largas, cirugías que se incrementan en cantidad. Por eso es que la Sociedad Americana nos recomienda que no hagamos un screening de nódulo tiroideo en pacientes adultos sintomáticos. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya se ha visto que los efectos perjudiciales son mucho mayores que los efectos beneficiosos. Lo que acabamos de ver en pandemia, lamentablemente, ni sistemas públicos de salud de países tan desarrollados como por ejemplo Estados Unidos pudieron abarcar con todo lo que fue esta pandemia. Imagínense países como el nuestro, ¿sí? Para que cambiemos un poquito, pues aquí nuestro querido Chimborazo, visto desde la noche en Quito y desde el avión, para que veamos las maravillas que tenemos en el Ecuador. Ahora, evaluación del nódulo tiroideo. Nos llega ya un paciente con una ecografía de tiroides. ¿Qué tenemos que hacer? Pues realizar un perfil tiroideo. Básicamente nos enfocamos en la TSH. Si TSH está normal o elevada, nosotros tenemos un nódulo tiroideo no funcionante. Ahora, si hablamos de un paciente que tiene una TSH baja o suprimida, hablamos de un hipertiroidismo primario. ¿Qué es lo que hacemos? Procedemos a hacer un gamagrama tiroideo, ya sea con yodo o con tecnesio. Si tenemos un nódulo caliente o hiperfuncionante, el riesgo de cáncer es menos del 1%. Pero en cambio, si la gamografía nos dice un nódulo frío o no funcionante, el riesgo de malignidad sube de un 14 hasta un 22%. Aquí en esta fotografía tenemos diferentes patologías vistas en un gamagrama, en el cual, por ejemplo, tenemos el nódulo frío, una enfermedad de Graves, ¿sí? Un nódulo caliente, un nódulo autónomo y una tiroiditis en la cual el gamagrama no capta absolutamente nada.
Tenemos un nódulo tiroideo. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Sí, son varias características que hay que analizar. Primero, la ecogenicidad del nódulo, es decir, cómo está el nódulo en comparación con el parénquima tiroideo y los músculos pretiroideos. La composición del nódulo, sólido, quístico, mixto, el tamaño del nódulo, que es importante. Revisar los márgenes o bordes, la presencia o no de micro o macrocalcificaciones, la presencia o no de focos hiperecogénicos, ver si tiene o no vascularidad, cuál es la extensión extratiroidea del mismo y, por supuesto, tenemos que valorar compartimentos ganglionares cervicales, ¿ya? Recordemos, el Día Mundial de la Tiroides es el día 25 de mayo y en honor a los colores de este maravilloso congreso, pues una tiroides de color morado y sus diferentes tonos, ¿sí? Ahora, vean, aquí tenemos, por ejemplo, varias fotografías en la que, por ejemplo, nos habla en la número 1, la fotografía de un nódulo sólido. En el segundo, la imagen B, un nódulo quístico. Y en el tercero tenemos un nódulo que es mixto, tiene tanto la parte líquida como la parte sólida. En esta siguiente imagen, en cambio, vamos a ver acerca de la ecogenicidad. En la figura A hablamos de un nódulo isoecoico en comparación al parénquima tiroideo. En la figura B hablamos, en cambio, de un nódulo hiperecoico. Y en la figura C, en cambio, es un nódulo hipoecoico, el cual, les adelanto, es una característica de malignidad, característica de alto riesgo. En cambio, acá, en la siguiente figura, tenemos, en cambio, en la figura A, lo que es un nódulo con los márgenes muy bien definidos. En la imagen B, en cambio, tenemos un nódulo con unos márgenes irregulares, incluso con unos márgenes lobulados. Y en la figura C, en cambio, tenemos un nódulo con bordes irregulares. Para comentarles, los bordes lobulados y los bordes irregulares también son características de malignidad o de alto riesgo. Ahora, las calcificaciones, como ya les comentaba, tenemos que ver calcificaciones si son micro o macrovasculares. Y las microvasculares básicamente nos hablan de un nódulo con un alto riesgo de malignidad. Por ejemplo, en la figura A tenemos tanto calcificaciones micro como macro y también tenemos, por ejemplo, en el nódulo B y C, macrocalcificaciones y en el nódulo D tenemos calcificaciones en cáscara de huevo. Ahora, vamos con la siguiente figura. Algo pasó aquí. Perfecto. Mil disculpas, algo pasó aquí con el internet. Bueno, en la figura 5, en cambio, tenemos también que es importante que veamos la forma de los nódulos. Por ejemplo, en la figura A tenemos un nódulo bien ovalado y en la figura, en cambio, C tenemos un nódulo más alto que ancho. Les adelanto, es una característica de alto riesgo. Ahora, con respecto a la vascularidad, si tenemos un nódulo que tiene vascularidad periférica, sí, la literatura nos dice que es un nódulo de bajo riesgo. Pero en cambio, si tenemos, como en la figura B, un nódulo que tiene mucha vascularidad, hablamos en cambio de un nódulo con características de riesgo. Y en la figura C tenemos un nódulo de características mixtas. Ahora, vean, por ejemplo, en esta figura, en la figura A tenemos, por ejemplo, un nódulo intratiroideo, es decir, que está dentro del parénquima tiroideo, lo cual le da una característica de benignidad. Ahora, si por ejemplo el nódulo en cambio pasa el parénquima tiroideo, es decir, llega hasta los bordes de la glándula tiroides, estamos hablando de un nódulo que tiene un alto riesgo de malignidad. En el caso, por ejemplo, de los ganglios, como les comentábamos, hay que ver la forma del ganglio, si está presente o no el hilio, lo cual es fundamental para determinar si es un nódulo benigno o un nódulo maligno, que también suma puntos a la evaluación de un nódulo tiroideo. Ahora, ¿cuáles son las características de malignidad de los nódulos tiroideos? Haciendo un resumen de los gráficos que vimos anteriormente. Por ejemplo, los nódulos hipoecogénicos, márgenes o bordes irregulares,
unos nódulos que infiltran la cápsula de la tiroides, nódulos que tienen microcalcificaciones intranodulares, que su tamaño sea más alto que ancho y la vascularidad central, por supuesto, son características de malignidad o de alto riesgo de los nódulos. Además, se debe valorar los compartimentos cervicales, como ya decíamos, que esto también es importantísimo en la elaboración de nódulo tiroideo. Ahora, lo que les decía, también tenemos que tomar mucho en cuenta los factores de riesgo para cáncer de tiroides y esto también suma puntos para cuando vamos a hacer una biopsia de un nódulo tiroideo. Entonces, también tenemos que investigar. Tenemos que investigar, por ejemplo, radiación en la niñez, si hubo una exposición o no a lluvia radiactiva. En el caso de pacientes adultos o jóvenes, no importa, antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello, por ejemplo, la radiación en cáncer de seno. Y también pacientes que tengan síndromes hereditarios asociados a cáncer de tiroides, como por ejemplo el complejo de Carney, el síndrome de Werner, la neoplasia endocrina múltiple, los amartomas y una historia familiar de cáncer de tiroides que tiene mucha importancia en los pacientes. También, ¿qué nos lleva a pensar que hablamos de un nódulo con riesgo para cáncer de tiroides? Por ejemplo, nódulos firmes, fijos y de rápido crecimiento. La edad en pacientes de menos de 20 años y, por supuesto, de más de 60 años de edad. Ahora, les comento, el doctor Grani y su grupo de estudio, ¿sí? Tuve el gusto de conocerlo en el Congreso Mundial de Cáncer de Tiroides en Roma, y él decía que en los estudios que ellos habían hecho, se habían visto que los nódulos que están en el istmo de la tiroides tienen un alto riesgo de cáncer. Y con respecto a los lóbulos tiroideos, sí, el nódulo se encuentra en el tercio bajo del lóbulo tiroideo, hay un bajo riesgo de cáncer. ¿Sí? Y si el nódulo está en el tercio medio o tercio alto del lóbulo, tiene un mayor riesgo de cáncer de tiroides. Ojo, es importante que sepamos que esto no es exclusivo a rajatabla. En los estudios de ellos se ha visto esta posición anatómica del nódulo con lo que pasa después con respecto a la citología. Pero es importante que tengamos esto de conocimiento como una referencia, que lo dice Grani en el estudio publicado en el año 2020. Ahora, nuevamente, recorriendo el Ecuador, una foto de Misagua allí con una familia de monitos, ¿ya? Para que nos vayamos distrayendo un poco. Ahora, el sistema TIRADS, Thyroid Imaging Reporting and Data System. Antes de hablar del TIRADS, quiero que veamos este interesante gráfico de la tiroides, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo e istmo, porque esto va a servir mucho en lo que vamos a hablar en lo posterior, ¿sí? Ahora, esta es una imagen también de la tiroides y de los diferentes sitios de cuando se da el informe de una ecografía tiroidea, si el nódulo es anterior, en la parte posterior, caudal o craneal del lóbulo tiroideo. Y también recordemos que el istmo, que es la parte central de la glándula tiroides. Ahora, como les decía, el sistema TIRADS, esta es una herramienta para clasificar los nódulos tiroideos. Fue desarrollada por Horvath en el año 2009 junto con los colaboradores. Básicamente, ¿para qué sirve esto? Es una escala para valorar el riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos. Y este TIRADS también fue hecho en base a la escala VIRADS, que es para ver los nódulos a nivel de mamas. Hay varios TIRADS, les cuento. El ACR del Colegio Americano, el coreano, ¿sí? El TIRADS-L, el cual habla acerca de la hipoecogenicidad media y la severa para ver la característica de malignidad del nódulo tiroideo. También hay el TIRADS europeo y les comento que hay el TIRADS italiano, en el cual los italianos estudian mucho patología tiroidea, también ellos tienen su propio TIRADS. Esto pues nos da a entender cómo es de apasionante el estudio del nódulo tiroideo y que tenemos varias herramientas para hacer una valoración adecuada del mismo. Ahora les cuento, esto es el TIRADS del Colegio Americano de tiroides. A mí me gusta mucho. Les voy a comentar con respecto a lo que se diferencia del europeo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los nódulos benignos en el TIRADS, sí, nos habla que son nódulos
puramente quísticos, ¿sí? La malignidad es menos del 1%, por lo tanto, en los nódulos quísticos no hacemos biopsia. Ahora, los nódulos de muy baja sospecha son aquellos nódulos espongiformes o nódulos parcialmente quísticos o quísticos, los cuales no tienen características de malignidad. En ellos el riesgo de malignidad es menos del 3%. ¿Y qué nos dicen el TIRADS americano? Consideramos hacer una biopsia si este nódulo espongiforme o parcialmente quístico mide más de 2 centímetros de tamaño, o si es que mide menos, sometemos a una exhaustiva evaluación. En los nódulos de bajas sospechas, ¿cuáles son? Son los nódulos isoecoicos, o como les decía, los nódulos hiperecoicos, que les da una característica de benignidad, podemos decir, ¿sí? Los nódulos sólidos y aquellos nódulos que no tengan características de alto riesgo. Recordemos cuáles son: microcalcificaciones, bordes irregulares, una invasión extratiroidea, y si son más altos que anchos, el riesgo de malignidad del 5 al 10%. Cuando hacemos una biopsia, recomendado si el nódulo mide igual o más de 15 milímetros de tamaño. Ahora, en la sospecha intermedia, igual, tenemos un nódulo sólido hipoecoico, ¿sí? Los cuales tienen unos márgenes suaves, dicen con microcalcificaciones, los cuales ya son más altos que anchos y ya tienen una invasión extratiroidea. El riesgo de malignidad es del 10 al 20%, y aquí ya se recomienda la biopsia en un nódulo que mida más o igual a 1 centímetro de tamaño. Ahora, los nódulos de alta sospecha, ¿cuáles son estos? Recordemos, son los nódulos sólidos, que son hipoecoicos, ¿sí? Que tienen, o son nódulos hipoecoicos que, aunque tengan un componente quístico, ya tienen una o más de las características de alto riesgo. Recordemos nuevamente: márgenes irregulares, ¿sí? Nódulos infiltrativos, microlobulados, con microcalcificaciones, que son más altos que anchos, ¿sí? Y nódulos que están ya teniendo una extensión extratiroidea. El riesgo de malignidad del 70 a 90%. ¿Y en cuál recomendamos hacer biopsia? En los que ya tienen 1 o más de 1 centímetro de tamaño. Ahora, también los americanos nos dicen, aunque el nódulo mida menos de 1 centímetro de tamaño y tenga características de alto riesgo, como ya comentábamos, y aparte de eso, el paciente tenga factores de riesgo como los que ya hablamos anteriormente, ese nódulo debe de ser biopsiado. ¿Qué nos dice el sistema EUTIRADS? Que, como les comentaba también, ellos tienen su sistema de clasificación de las características de los nódulos tiroideos. También es un sistema muy bonito que quiero comentarles. Entonces, por ejemplo, vean, el EUTIRADS 1 habla de una tiroides normal que no tiene ninguna lesión. Por supuesto, riesgo de malignidad, 0%. En el EUTIRADS 2 nos habla de un nódulo que es benigno, que es un nódulo puramente quístico o un nódulo enteramente espongiforme. Los nódulos espongiformes, recordemos, son nódulos tan pequeñitos, los cuales se juntan, hacen más o menos como un racimo de uvas, y estos también tienen 0% de malignidad. En el EUTIRADS 3 nos dice que son nódulos de bajo riesgo. ¿Cuáles son? Son nódulos ovoides, son nódulos isoecoicos o hiperecoicos que no tienen características de malignidad o de alta sospecha. ¿Cuál es el riesgo de malignidad? El 2 al 4%. El EUTIRADS 4, ¿qué nos dice? Un riesgo intermedio. ¿Cuáles son las características? Nódulos ovoides, ¿sí? Que tienen una ligera hipoecogenicidad, pero no tienen características de alta sospecha, ¿sí? Malignidad del 6 al 17%. Con respecto, en cambio, al EUTIRADS 5, son los nódulos de alto riesgo, los cuales por lo menos tienen unas de las siguientes características de alta sospecha. No lo olvidemos nunca. Tamaño irregular, bordes irregulares,
microcalcificaciones. Y por favor, no olvidemos la marcada hipoecogenicidad del nódulo sólido, que le da un alto puntaje para que hablemos de un nódulo con características malignas. Ahora, vean, tenemos aquí, por ejemplo, estas interesantes y lindas fotografías de Eleutherats 2, que son nódulos puramente quísticos, ¿ya? Algo pasó aquí. Vamos, perfecto. Mil disculpas. Algo está pasando con el internet. Aquí también en el Eleutherats 2, vean, tenemos lo que les comentaba, un nódulo espongiforme, que como les comentaba es la unión de varios nódulos pequeñitos, ¿sí? Los cuales no tienen características de malignidad. Esperemos que pase esto. Estamos con problemas en el internet. Bueno. Entonces, como les comentaba, esto de los nódulos tiroideos tiene que ser muy bien valorado para que nosotros evitemos tener esta complicación, ¿sí? Perfecto. Vean, este es un nódulo, en cambio, hiperecoico, que como les comentaba, tiene características de benignidad. En este Doctora, nódulo, tiene 3 minutos. En cambio, en este tenemos un nódulo isoecoico, sí, con una forma oval. Ahora, vean, este es un nódulo con un riesgo intermedio de malignidad, es un nódulo hipoecoico. Y en cambio aquí tenemos, vean, un nódulo que es más alto que ancho, características de malignidad. Perfecto. Y este también es un nódulo que tiene bordes irregulares, sí, bordes despiculados. Es un nódulo que los márgenes en algunos lados no están bien formados, bien delimitados, lo cual también complica esto. Y vean, este nódulo es un nódulo que tiene muchas microcalcificaciones, tiene una marcada hipoecogenicidad, lo cual también nos da características de malignidad. Y este es otro nódulo igual más alto que ancho. Esto ya lo vimos en el TIRADS del Colegio Americano de Tiroides. Lo que les comentaba, tenemos que valorar muy bien las características de los nódulos tiroideos en los pacientes para que podamos hacer la respectiva biopsia. Ahora, cuando ya hacemos una biopsia, si tenemos un sistema Bethesda 1 nos dice no satisfactoria la muestra, no es una buena muestra de la biopsia. Un Bethesda 2, nódulo benigno. Bethesda 3, una atipia del nódulo. Nódulo 4 es un nódulo con una neoplasia folicular, ¿sí? El Bethesda 5, nódulo sospechoso de malignidad, hasta en un 75% que sea cáncer. Perdón, y en Bethesda 6 tenemos un nódulo maligno hasta en el 99% del caso. Ahora, esto les quiero comentar. Hablando del sistema TIRADS, que les decíamos, tiene Corea, Europa, Italia, el Colegio Americano, y ahora se habla de un nuevo TIRADS solamente valorando si la ecogenicidad es o marcada hipoecogenicidad o moderada hipoecogenicidad, lo cual también le está dando mucho riesgo de malignidad a los nódulos tiroideos. Este es un estudio interesantísimo que les pongo ahí para que lo busquen y lo investiguen porque da resultados extremadamente maravillosos. Que nos visiten en Cuenca, les esperamos. Y como les comentaba aquí, los nódulos benignos raramente necesitan tratamiento. Si tenemos los nódulos hiperfuncionantes, estos funcionan, por ejemplo, se utiliza el yodo radioactivo. Si son nódulos que provocan mucha complicación en el paciente, problemas en la tráquea, en el esófago, no pueden pasar los alimentos, disfagia, disfonía, problemas que impactan la parte psicológica del paciente, la mejor opción es la cirugía. ¿Sí? Aquí también, por ejemplo, si el paciente tiene historia de cáncer de tiroides, cirugía. Bocios grandes y compresivos, cirugía. Bocio multinodular tóxico, cirugía. También hay opciones menos invasivas que están ahorita en boga en el tratamiento del nódulo tiroideo. Inyección con etanol, ablación con radiofrecuencia,
ablación con láser, y como les comentaba, si son nódulos hiperfuncionantes, se le puede tratar con yodo radioactivo. Bueno, esto es una indicación de inyección percutánea, $200, ablación por radiofrecuencia, 800 cada sesión, van 3 a 4 sesiones, ablación con láser, $500 cada sesión, ablación por microondas, 400 cada sesión. Y en el caso de los nódulos sospechosos, igual eso también tenemos que ver, por ejemplo, cómo va la citología, si el nódulo va creciendo, si hay antecedentes de cáncer de tiroides o de radiación, lo cual también define el tratamiento. Y también la lobectomía se puede hacer si el nódulo está localizado en un solo lóbulo de la tiroides, y también tiene varias ventajas. Evitamos un hipoparatiroidismo permanente, y también muchos pacientes no tienen que tomar sustitución hormonal. Unas orquídeas del Ecuador para que veamos, y recordar que Dios mediante queremos vernos en Guayaquil en el Congreso Nacional de Endocrinología que les van a realizar nuestros colegas del Núcleo del Guayas. Agradeciéndoles mucho por haberme escuchado esta charla. Como les comento, lamentablemente 1000 disculpas en esto de la tecnología, pero que todos somos nuevos, yo soy nueva, tengo muchísimo por aprender. Solamente decirles que muchísimas gracias. Lamento mucho haber provocado problemas en la maravillosa e interesantísima charla de la doctora que me precedía. Solamente les puedo decir muchísimas gracias. Recordemos que los colibríes y las abejas son los principales polinizadores y son los que nos están dando vida. Mi consejo, sembremos para bien de nosotros y de las generaciones que vienen a continuación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Astudillo, por su charla relacionada con los nódulos tiroideos.